Y yo quiero mencionar algo. Hace unos meses a mí me mandaron 4 ministros del Consejo de Obispos para callarme, para que yo ya no defienda al apóstol de Jesucristo. Y esto yo no lo acepté porque no se me hace correcto, porque están primeramente coartando la libertad de expresión. Y la otra, aún religiosamente, Cristo dio un libre albedrío y una libertad también. Bueno, miren, yo toda la vida desde que entré a la iglesia he sido una persona que trato de sujetarme a lo que el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado conforme a la doctrina. Pero también es bien cierto que yo he visto, desde mi punto de vista, desde mi trinchera, que muchos encargados realmente hacen lo que quieren y no conforme a la escritura o conforme al mandato que en su momento el apóstol de Jesucristo les ha dado. Yo he visto que muchos de ellos lo que buscan son, como dijo el apóstol de Jesucristo, hincharse los vientres, o son amantes del dinero, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he visto que entre encargados se cubren las injusticias y se cubren a favor de ellos, se protegen entre ellos. Qué cosa que yo no veo bien. ¿Por qué? Porque si la doctrina dice que hay cosas que no se deben hacer y sobre todo por la autoridad de su apóstol, eso se debe de hacer. Pero, por ejemplo, quiero mencionar algo. En mi iglesia se compró un terreno para construir una iglesia. Entonces también hay WhatsApp donde estamos los miembros para que en su momento se nos pueda dar alguna orden. Y resulta que 2 hermanos, primero fue uno y luego otro, fueron a este terreno a llevar cosas. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que cuando llegan a este terreno, ahí estaban toda la agrupación de Netflix. Va el otro hermano y también no lo dejaron entrar. Estaban los de Netflix. Estaban ahí haciendo pues como que convivios. Cuando se supone que ese terreno se consagró para una iglesia y por lo tanto se debe de tener respeto. Entonces el hermano, el que fue primero, reunió toda la iglesia y el encargado, que era en su momento el hermano Pedro Hernández, se subió al estrado y dijo que ese era otro tema y hasta ahí quedó. Yo no estuve en ese momento, pero si yo hubiera estado, pues yo hubiera dicho, si era otro tema, pues que lo diga de una vez, ¿no? Ahora, ese terreno se entiende que se rentó. ¿Y dónde quedó ese dinero? ¿Dónde está? Yo no sé a veces qué pasa con los encargados, porque se brincan las trancas, se brincan la autoridad del apóstol de Jesucristo, porque no obedecen, siempre quieren más dinero y más dinero. Se supone que cada iglesia ya tiene una cantidad que se le da a los encargados. Y digo esto porque el hermano Pedro falleció. Yo dije dentro de mí, Dios le levantó la canasta ya. Después de lo de Netflix, qué casualidad que al poco tiempo ya se muere. Y resulta que en muchas iglesias estuvieron pidiendo dinero para el que ya estaba en el cielo. O sea, porque siempre en contra de lo que el siervo de Dios establece, quieren más dinero. O que yo sepa que el siervo de Dios ha dicho que cuando se mueren pidan ayuda en todas las iglesias. Yo jamás he visto de parte del siervo de Dios esto. Al contrario, porque antes se le daba dinero a la mano de los encargados y el siervo de Dios dijo que eso ya no era correcto. Entonces yo a ese terreno que se compró, yo llevé medicina, llevé aparato para la glucosa, aparato para la presión, aparato para los oídos, como un total de 3,000 pesos. Entonces cuando yo llego a ver las cosas todas desperdigadas, ya no estaba todo lo que yo había llevado. Y entonces yo hablé con mi encargado. En ese momento pues todavía estaba vivo el hermano Pedro. Y le dije, hermano Pedro, mire que cree que pasó esto y esto y así. Y él, así, yo lo sentí grosero, me dijo, pues a mí me mandaron a esta iglesia a construir el templo, no a resolver problemas. Y eso a mí sí me molestó mucho, porque que yo sepa no lo mandaron a construir templos. Bueno, cuando él se muere, llega el supervisor, el hermano Javier Olmos, a la iglesia, y yo hablo con él y le dije, hermano, esperemos que usted me haga justicia, le dije, porque pasó esto y esto, ya le expliqué, y el hermano, todo lo que había pasado yo se lo expliqué. Y él también se sale por la tangente y me dice, no, pues es que yo, dice, no puedo decidir hasta que le manden su encargado. Por eso le digo, son injusticias que se han cometido, porque ellos le han visto la cara de buena gente al apóstol de Jesucristo, porque conforme a doctrina las acciones de ellos son malas, no son correctas. Son los primeros, yo así lo veo, enemigos del apóstol de Jesucristo. En las redes los mismos encargados han dicho que quiten, porque muchos hermanos yo veía que tenían la foto del apóstol de Jesucristo en sus redes como perfil, y los encargados han dicho que se quiten. Y la razón es que quieren desaparecer la figura del apóstol de Jesucristo. Por eso es de que quiten su foto, pero esa es solamente una treta de ellos.
he pensado, ya ven que salió una película del Apóstol de Jesucristo. Y yo me he preguntado, para que se hiciera esa película de Netflix, pues debieron haberlo autorizado. Aquí que en ese momento, si el siervo de Dios no está, que el cuerpo de obispos son los que autorizan todo esto, o los que mandan más bien. Entonces, mi pregunta es, ¿quién autorizó esta película? Porque Netflix no pagó un peso. Hay algo muy interesante que usted está hablando de Netflix, que hizo un documental el año pasado. Vean cómo está saliendo todo a la luz. Ya está saliendo la verdad. Yo vi ese documental de Netflix. En ese documental salen ministros. ¿Qué tienen que hacer ministros en ese documental de Netflix? Véanlo. Hay ministros que salen en ese documental. Entonces, nosotros hemos manejado de que es una conspiración. Este dato que usted nos está dando nos confirma. ¿Qué tuvieron que hacer los de Netflix allá en su iglesia? Pedro Hernández, su hermano, está en el Consejo de Obispos, es José Guadalupe Hernández. ¿Qué tiene que hacer Netflix ahí con los encargados? Pero mejor usted a viva voz platíquenos, porque si quisiéramos que usted detallara qué es lo que vio usted, por qué estaban los de estos documentales ahí y por qué ministros salen también en este documental, porque hay ministros, pero ¿qué tienen que hacer ahí en ese documental? Siendo que está hablando en contra del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. Mejor a viva voz platíquelo. Entonces yo vi un documental justamente de Netflix donde salía la fachada de mi iglesia. Toda esta treta lo estuvo manejando Pedro Hernández en su momento. Entonces yo, pues la verdad les hago un llamado a la iglesia de que maduremos y les voy a decir por qué. Recuerden que cuando en Veracruz un hombre se paró a hablar en contra del apóstol de Jesucristo en su momento, el hermano Aarón, solamente una hermana valiente se levantó a defender la integridad del apóstol de Jesucristo. Y la demás iglesia, agachona, nahualona, cobarde. Yo siempre quiero decir esto, que a veces son lambebotas, pero mi pregunta es, por ser lambebotas, ¿realmente obtendrán el reino de los cielos? Por eso en su momento el apóstol de Jesucristo, en la sabiduría que Dios le dio, él periódicamente ha cambiado encargados. Las comisiones que hay dentro de la iglesia se han cambiado, y eso yo también se lo dije al hermano supervisor. Le dije, mi comisión de mi iglesia es eterna, no se ha cambiado. Le digo, desobedeciendo, y dicen que están con el apóstol de Jesucristo, desobedeciendo las normas que la iglesia que se debe de regir. Entonces yo esto hablo, yo sé que cuando esas palabras que estoy diciendo, pues mi vida está en juego, porque estos encargados, que se dice ser encargados, pero que a final de cuentas son enemigos del apóstol de Jesucristo, son capaces de todo, y tal vez de que me quiten la vida, pero no me importa. A final de cuentas, para morir nací, y si así lo quieren, al final Dios les cobrará todo lo que hicieron conmigo. El apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín, es irreemplazable, porque lo puso Dios, lo puso Cristo. Y tú no estás peleando contra nosotras, no estás peleando contra la iglesia, estás peleando con mismo Dios. Y Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser vituperado, hasta donde mi Dios te lo permita, porque Dios es en las batallas vencedor. Y así como ese día me violentaste dentro del templo, estábamos dentro del templo y me violentaste y me prohibiste que yo entrara a mis oraciones, a adorar a mi Dios y a pasar a cantar una alabanza a mi Dios. ¿Por qué lo haces? Eso no es doctrina apostólica. Nunca te dijo el apóstol, humíllala, sobájala, sino el apóstol de Jesucristo te dijo que estás para cuidar, para amar, para servir. Y por eso hoy nosotros levantamos la voz, porque qué casualidad que cuando estamos haciendo el live de evangelización llegan a decirme, me avientan un montón de hate ustedes mismos, que deje de hablar, que deje de evangelizar, cuando el apóstol de Jesucristo nos ha dicho que si nosotros callásemos las piedras hablarían, y nosotros no queremos ser cómplices de lobos rapaces. Y luego todo tiene un orden. Fuimos al Consejo de Obispos y el Consejo de Obispos, en Honor y Justicia, hicieron lo mismo. Quisieron maquillar las cosas, que dentro de la iglesia no está pasando esto, cuando realmente está pasando. Y ellos me dijeron que me callara, que no hablara, que quién lo sabe, que a quién se lo había dicho. Y yo le dije, pues lo sabe todo mundo, lo sabe Dios primeramente, lo sabe Cristo, lo sabe mi familia y lo sabe la iglesia. Y no me voy a callar porque es una realidad que estoy viviendo. Y yo iba saliendo de mi oración de 6 y una hermana del coro me jaloneó y me agarró, también la esposa del pastor. Y me dijeron que me hice de enemigos por estar evangelizando.
y que dejara de evangelizar, porque si no, entre todas las del coro y el pastor y la esposa del pastor y el diácono, todos los miembros, principalmente hombres, me iban a pegar. Que ya no evangelice porque todos me van a pegar y que el pastor me iba a dedicar una dominical para mí sola. ¿Esa es una enseñanza apostólica? De ninguna manera. El apóstol de Jesucristo te dijo que estás para servir y no para humillar a las mujeres ni violentarlas. Que está en Guadalajara, él nos hizo casi una dominical por ir en 16 de septiembre, que porque nosotros no tenemos derecho de ir a desfilar a un desfile cívico, que quien nos autorizó y también. Entonces yo hago responsables a estos hermanos, bueno, disque hermanos, porque ni son hermanos, son unos malichistas, machistas, no tienen nombre. Entonces yo hago responsable a estos hermanos si le pasa algo a mi hermana y a mi mamá. Hago responsable a estas familias, entonces yo hago responsable a todos aquellos hermanos que si le pasa algo a mi hermana y a mi mamá. Yo digo que Dios nos dio un cerebro, una chispita, hay que utilizarla por criterio propio, por amor, por justicia a su apóstol. Hay que levantar la voz, no hay que dejarnos. Creo que ya fueron años de humillación, de poder. ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué más quieren? ¿Otros más años que el varón de Dios esté ahí? Creo que no. Y eso no se lo merece porque es un hombre honorable, justo. Él ha dado todo por su iglesia. ¿Y nosotros qué hemos dado? Pues yo creo que mínimo hay que levantar la voz, mínimo, y hacer justicia. Sí, también está Dios, sí, también nos corresponde como cristianos ir a pedir justicia, sí, pero también levantar la voz. Yo les pido a todos los miembros que nos ven, si son en verdad hermanos, hay que levantar la voz.